La toma de la presión arterial es un procedimiento práctico que llevamos a cabo frecuentemente y cometemos muchos errores dado a la técnica que se utiliza para la toma de la presión arterial. En este video vamos a dejar constancia de algunas pautas fundamentales para la toma adecuada de la presión arterial. Lo haremos de dos maneras. Primero, vamos a tomar la presión arterial por pulso y posteriormente de manera auscultatoria. Para la toma de presión arterial es importante que el paciente se encuentre en un estado de reposo previo a la toma de esa tensión y es importante la postura que asume en el momento de la toma. Debe mantener la espalda recostada, los pies descansando en el piso y este brazo debe colocarse más o menos a la misma distancia o a la altura del corazón sin mantener el brazo suspendido. Debe estar en reposo completo y procedemos a hacer la toma palpatoria de la tensión arterial. Colocamos el brazalete en un punto medio en el cual esté a una distancia entre el acromion y el olecranon, más o menos en este punto medio, fijando muy bien el velcro de tal manera que el brazalete no se desplace, no se caiga y quede bien posicionado para la toma de la muestra. Dejamos el manómetro que sea visible para poder hacer evidente en qué momento va a tomar la medida de esa presión arterial. El manguito del tensiómetro debe colocarse más o menos 2 centímetros, 2 a 3 centímetros por encima de la flexura del codo. Como bien sabemos, en la parte interna vamos a encontrar la arteria braquial y acá encontramos la arteria radial. En este momento lo que estamos es dejando libre el espacio para la arteria braquial y vamos a tomar el pulso de la arteria radial a medida que ascendemos el manguito del tensiómetro. Es importante que no se encuentren colapsadas las mangueras del tensiómetro. Nos cercioramos que esté cerrada la válvula de la bomba que va a hacer la insuflación del manómetro. Tomamos la arteria radial para tomar el pulso. Nos cercioramos que estamos palpando el pulso radial y posteriormente vamos a hacer la insuflación del manguito. Vamos insuflando el manómetro hasta 70 milímetros de mercurio, lo hacemos rápidamente hasta ahí y luego vamos subiendo de 10 en 10 hasta que desaparezca el pulso. Una vez desaparezca el pulso, subimos 20 milímetros más y comenzamos a descender 2 milímetros de mercurio por segundo. Ahí verificamos el momento en el cual vuelve a aparecer para constatar el momento de la presión sistólica y lo bajamos completamente. Inicialmente nos cercioramos que las olivas estén colocadas en una buena posición, las colocamos en las orejas y verificamos que el fonendoscopio se encuentre por el lado de la campana. Una vez puesta la campana, la vamos a ubicar en este espacio de la fosa antecubital, en la parte interna. Algunos procedimientos dicen que hay que palpar la arteria, pero si anatómicamente allí se encuentra, simplemente lo vamos a colocar en esa región, debajo, por encima de la flexura del codo y debajo del manguito, de tal manera que no se coloque debajo como tal de esta banda, porque sería una mala toma de muestra. En esta posición vamos a hacer el mismo procedimiento que habíamos hecho anteriormente. Insuflamos hasta los 70 milímetros, luego vamos subiendo de 10 en 10 y lo subimos unos 20 milímetros más con respecto al valor que habíamos obtenido inicialmente. Vamos descendiendo a 2 milímetros de mercurio por segundo hasta que notamos la aparición de los ruidos de Kolokov. Nos esperamos hasta que desaparezcan todos los ruidos y esperamos 10 milímetros por debajo del momento de desaparición de los ruidos antes de desinflar completamente el manguito.
La toma de signos vitales implica el alistamiento del fonendoscopio, el termómetro, obviamente el tensiómetro, como lo vimos anteriormente, pero la toma de la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia del pulso y frecuencia respiratoria la debemos hacer de una manera simultánea. Primero que todo, nos cercioramos que el termómetro se encuentre la columna de mercurio dentro de la escala por debajo de los 36 grados centígrados para que haga una buena toma. Nunca tomamos el termómetro de este extremo, que es el extremo de la columna de mercurio, sino lo tomamos de este otro extremo y lo colocamos con el sensor directamente debajo del brazo en la axila y que tenga contacto con la piel durante 2 a 3 minutos para que sense bien la temperatura. Mientras tanto, simultáneamente vamos a hacer una evaluación de los signos que deben no hacerse en un momento discontinuo o en diferentes momentos, sino que hay que hacerlo todo en el mismo momento. Normalmente debemos contar con el reloj de pulso que tenga secundero, tomar el pulso y al mismo tiempo evaluar la parte de frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Para la frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso y frecuencia respiratoria, y se está iniciando en la práctica de esta toma de signos, es importante tomar el pulso y al mismo tiempo tomar la frecuencia cardíaca. Con eso nos damos cuenta de que no existen alteraciones en cuanto al déficit de pulso o diferencia entre frecuencia cardíaca y frecuencia de pulso. Para ello simplemente debemos colocar la membrana del fonendoscopio en la región precardíaca y al mismo tiempo tomar el pulso. Esa toma del pulso me está registrando durante 15 segundos una frecuencia, si el ritmo es sinusal, y lo que encuentro de frecuencia, la cantidad de latidos que encuentre y de pulsaciones que encuentre en 15 segundos, las multiplico por 4 para dar la frecuencia por minuto. En caso de que sea arrítmico, debo contabilizar cuántas de las pulsaciones son transmitidas, de los ruidos cardíacos son transmitidos al pulso y si existe el déficit de pulso, y en ese caso sí me tomaría un minuto para mirar en un minuto cuál es la diferencia que existe entre frecuencia cardíaca y frecuencia de pulso. La frecuencia respiratoria la voy a tomar simultáneamente. Si los primeros 15 segundos estaba tomando la frecuencia cardíaca y de pulso, sigo tomando la frecuencia respiratoria sin decirle al paciente que lo estoy haciendo para que no vaya a viciar el patrón de frecuencia respiratoria. Esta frecuencia respiratoria generalmente se observa durante 30 segundos y a lo largo de esos 30 segundos me doy cuenta cuántas respiraciones efectúa el paciente y eso lo multiplico por 2. Si tiene un ritmo irregular en su respiración o la frecuencia es muy alta o muy bajita, puedo tomar la frecuencia respiratoria durante todo el minuto para que el dato sea mucho más fidedigno. Una vez tomo frecuencia cardíaca, frecuencia de pulso, frecuencia respiratoria, espero los 2 o 3 minutos que habíamos hablado inicialmente para retirar el termómetro y dar lectura, como lo veíamos en la imagen inicial, de la columna de mercurio y registrar cuál es la temperatura. Como podemos ver, el termómetro está indicando 38.1 grados centígrados. Esa columna de mercurio es la que tenemos que bajar para poder tomar la temperatura. Antes de tomar la temperatura es importante verificar que el termómetro se encuentre en la columna de mercurio, se encuentre en el nivel más bajo, que no esté con la toma de temperatura del paciente anterior. Para ello vamos a agitar fuertemente el termómetro tomándolo por el extremo diferente de la columna de mercurio y lo agitamos fuertemente hasta que el termómetro baje a su temperatura de base y después sí lo vamos a colocar directamente en la región axilar del paciente.